Buenas noches. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de poder explicar las enseñanzas de Buda. ¿Alguna cosa? Cui Gaso, Sabo Gaso, Ángela Gaso Dairo, José Gaso, Dosiniculio Gaso, Alex Gaso y Cui Gaso. Demasiada luz, quita un poco. ¿Alguna pregunta que hacer? Bueno, por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Animales actualizados, nacidos hace millones de años, por ejemplo, los cocodrilos. Se ha descubierto que tienen antibióticos en la sangre que pueden sustituir a los actuales poco eficaces. Ya sabéis que los antibióticos, que el organismo se va haciendo resistente a muchos antibióticos. También se ha descubierto que las tortugas sufren pocas mutaciones y ya sabéis que las mutaciones son una de las claves del cáncer. En resumen, seguimos aprendiendo de ellos, nos siguen prestando su sabiduría de millones de años, pero seguimos acabando con ellos y acabando con sus hábitats y haciendo desaparecer a tantos y tantas especies que podrían sernos útiles. Ahora otro corto comentario sobre los animales humanos. 1 de cada 5 españoles vive con menos de 500 euros al mes. 1 de cada 5. O sea, el 20% de los españoles viven con menos de 500 euros al mes. La sonrisa. Hay una característica especialmente humana que es la de enseñar los dientes para sonreír. Para el resto de los animales es un aviso de agresión. Este enseñar los dientes es motivo de exhibición frecuente. Sin embargo, fijémonos qué curioso, otro animal que nos acompaña desde hace 5 o 6 mil años, el perro, ha sabido interpretarlo, y no como una agresión, sino al contrario. Y sin embargo, no lo imita. Ahí vemos limitaciones en el aprendizaje, ¿eh? Una parte la aprende, otra parte no la aprende. Hace algún tiempo, al menos desde que hemos empezado con estas charlas, que me pregunto por qué hay tan poco interés por el budismo zen. Y es posible que se deba a que, digamos lo que digamos, la gente sigue viéndolo como una religión, aunque nosotros digamos que es un método.
y entonces se le ponga en marcha toda la cadena de prejuicios y de tópicos del temor. Pues ahora que estamos en el boom de las terapias, no sé si habría que presentar así el Zen. La gente no tiene ni curiosidad ni conciencia de necesidad de independizarse de su egomanía, de su roboticidad. También que no pueden soportar que le expliquen y sobre todo que le demuestren que su ego es un robot, que es un servomecanismo y que en vez de estar al servicio de los humanos es el que les maneja en segunda instancia, porque en primera instancia, como explico frecuentemente, es el cerebro que recoge como un basurero enorme, pues todos los datos del ambiente, del momento en el que se vive, de la cultura en la que se sobrevive. Precisamente el cerebro lo hace para seguir sobreviviendo, para utilizar los datos del ambiente. Entonces la gente no sabe todavía que el Zen es útil, utilísimo, que sirve para vivir, o mejor todavía, que es vivir, consiste en vivir. Por lo tanto, quizá habría que presentarlo como una terapia transpersonal. Recordaos, no me acuerdo yo de qué libro es en el que hice un estudio comparativo de la terapia transpersonal con las terapias tradicionales, las psicoterapias. ¿Qué os parece? ¿Algún comentario? Sin Kaigaso y Hiroshin Puyo, aquí se entrecorta mucho el sonido de la imagen. No sé qué solución podría haber a eso. Baja la calidad, a ver si eso es suficiente. Ya veis que voy haciendo comentarios sobre las variedades de las manifestaciones de la vida, animales, por ejemplo, con humanos, o de ecología, por ejemplo, esta barbaridad en California, Estados Unidos, cada día un ciudadano produce 12 kilos de basura, 12 kilos, compararlo con lo que producís cada uno. Es inimaginable la cantidad de sobras de alimentación, de metales, cristal, papel y plásticos que se tiran. Hay una pequeña parte que se recicla, pero es pequeña. No me extraña que la Tierra no pueda aceptar ni adaptarse a una explotación tan masiva y a una contaminación igualmente masiva. Otra preciosa noticia. Dicen en internet que se venden cagadas de famosos americanos con la siguiente frase: no te comas el marrón, véndelo por internet. ¿Eso qué? Maravilla, ¿eh? ¿No es una señal más de que no estamos muy allá? Bueno, religiones.
Pregunto yo, ¿son la violencia, el fútbol, la política, la banca religiones? ¿Se les podría considerar religiones? Al menos cumplen con una serie de condiciones. Acatamiento, dedicación, etcétera, ¿no? Si el budismo zen no es una religión, sino un método de reprogramación o de recondicionamiento, de naturalización o psicoterapia transpersonal, ¿qué pintaban monjes zen en las reuniones en Italia de Asís y otras reuniones internacionales que me parece que se hacen anualmente? Desde el punto de vista del método no tendría ningún sentido. O son budistas religiosos, que también los hay, o quizás se deba a que cualquier canon, cualquier enseñanza que ayude a controlar el comportamiento será mejor por el momento que la ola de falsa libertad pseudo-democrática en que la época está evolucionando y que, al parecer, una altísima proporción de ciudadanos en muchos países se aprovechan de semejante permisividad civilizada para cometer toda clase de delitos que crecen y se extienden a las finanzas, la política, la juventud, las iglesias. La clase media codiciosa, el pueblo insatisfecho y desorientado. Y hay políticos y periodistas, seguidores de esos políticos, que opinan utilizar la fuerza contra ese país de piratas y yo lo he oído decir, dejarlo como una era, son sus propias palabras. Volvemos a la violencia como solución, falsa solución, por supuesto. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo de estas tendencias, de tanta basura mental, física, política, relacional, etc. Bueno, contesto a Enrique, que pide instrucciones, y les repito, libros, charlas y zazen, las tres primeras disciplinas. Leer mis libros, escuchar las charlas, hacer zazen diario, aunque sea poco tiempo, pero desde luego hacer zazen en la concentración cotidiana de las cosas más corrientes. Conducir, comer, lavarse, arreglar la casa, etc. En cuanto a estos comentarios que me haces de desgana, incluso llegas al rechazo, pereza, no son más que reacciones egóticas. Es decir, habrás de disciplinarte si aspiras a lúcido alguna vez. Es decir, abandonar la práctica porque tienes pereza, pues da una medida del grado de madurez que tienes. Hay que practicar toda esa serie de paramitas o perfeccionamientos
de los 6 o 9 paramitas y de las 3 primeras disciplinas, y no dejarlo, insistir, la gota malaya, acordaros. El otro día hablamos de fotos, esas que hacen los japoneses a todo lo que se mueve. Es igual que lo remiren que no, para ellos es emocionante, porque están practicando los restos de un budismo zen que en su día a sus padres, a sus abuelos les enseñó a vivir el presente, ¿eh? Entonces, lo mismo que si te invitan a una casa, hacen un té ceremonial, sin ceremonia, pero lo llaman ceremonial, ya veis, van quedando solo los nombres. Pues a estos de las fotos les gusta cristalizar el momento, dejar constancia de ese momento con una imagen. ¿Algún comentario? Pedro Pereiro ha entrado y Gaso Daño. También ha entrado David y Flor. David Gaso. Saludos a todos. ¿Algún comentario sobre la inteligencia emocional? Concepto muy de moda. Los psicólogos lo están manejando mucho, con quienes no coincido. Lo mismo que el otro día no coincidíamos con otros porque no disponen, no me acuerdo sobre qué, no disponen de una cosmología, una concepción mental de abordaje de los fenómenos suficientemente amplia como el Zen la da. ¿Tú recuerdas de qué hablábamos que decía yo que claro, que iban a hacer? Si no pueden. Lo mismo que seguir valorando la madurez o la responsabilidad jurídica de un enjuiciado por la distinción, si distingue o no distingue entre el bien y el mal. El bien y el mal, es decir, ¿qué es eso? Esos son conceptos culturales. Se comprende que el ciudadano que no conoce las diferencias entre bien y mal no las distinga y se pueda saltar, pero le hace dependiente completamente de la cultura. Eso no tiene nada que ver con lo que entendemos por espíritu en el budismo zen. El espíritu está mucho más allá de lo que entendemos por bien o mal, que son conceptos culturales totalmente egóticos y que reconocemos como karma, es decir, lo condicionado. El zen va más allá de lo condicionado y aborda su propia naturaleza o alimenta su propia naturaleza con las enseñanzas de Buda, que son el Dharma, es decir, la no dependencia de los condicionamientos. El karma son condicionamientos, sean positivos o negativos, sea el bien o sea el mal, que es lo que reconocen los juristas como respetables o respetable el bien y castigable el mal en esta concepción popular, diríamos, de la justicia. Así que vamos a ver lo de la inteligencia emocional. Las personas con sentimientos, recordemos, los sentimientos según el Zen son las traducciones culturales de las emociones, asuntos más primitivos, básicos, instintivos, etc. Entonces las personas
con sentimientos directores que dirigen la conducta de nuestros actos, tendrían que aprender a pasar por encima de esos sentimientos, dejándoles caer para superar su ego, puesto que están en el ego. Han sido construidos en el ego. Y llegar a ser sí mismos, es decir, su propia naturaleza. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que no se entienda? Interrumpidme, por favor, que esto pretende ser una charla. David pregunta, ¿ecologistas, José o la medicina? Y Marisa entra. A ver, ¿qué es eso? ¿Ecologistas? ¿Qué quiere decir eso? David dice ecologistas. ¿Ecologistas qué? David, ¿qué quieres decir con eso? Venga, toca el piano ahí un poco. Ecologistas. Ya he comentado que desde mi punto de vista, a ver. Hablabas sobre las personas a las que te referías en una charla pasada. Ahora me echas para atrás y me vuelves para adelante. A ver, el ecologismo es la versión o una traducción, digamos en pequeño, limitadísima, del Zen. Una versión científica, inteligente, puesto que maneja la unidad de todos los seres, la interdependencia de todos los seres. Eso ya es el colmo para esta cultura nuestra. Ya se decía en la antigüedad, ni una hierba sobra, decían los maestros Zen, ni una hierba, todas tienen su función. Y con respecto a la dependencia, la interdependencia, otros maestros decían, Juan se emborracha en China y en Madrid, mejor dicho, en China se bebe vino uno y en Madrid se emborracha otro. Todo eso del efecto dominó, la mariposa y toda esa historia. Ángela. Espera, que otro ha dicho no sé qué, medicina. José, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, medicina? José. David Gasa. ¿Qué quieres decir con medicina? Venga, que no soy adivino. Medicina. Que el Zen abarca más que la medicina psicológica, etc. Pues ellos olvidan en ocasiones la interdependencia. Ellos te refieres a los médicos, supongo. Y sí, sería así. ¿Estás de acuerdo? Cuando buscamos la causa de un mal, sea mental, o sea físico, o sea del humor, tendemos a explicarlo por una sola causa. Y hay concausas, hay docenas y docenas de causas. Precisamente porque estamos plantados en medio de un cosmos que está vivo. Ya he comentado muchas veces que de un momento a otro somos distintos. ¿Por qué? Porque las concausas varían. Es decir, hay cambios, que es una clave fundamental del Zen, los cambios. Y es lo que nos puede animar a comprender que los condicionamientos pueden ser superados, porque sí hay cambios y transformaciones en el sujeto vivo
y como consecuencia en la personalidad y en los esquemas mentales. Hay cambios. Las variaciones, digo muchas veces, las adaptaciones, las resignaciones, no son zen. Ahí no hay cambio. Son modificaciones para ir tirando. Chapuzas. José, va para ti. José, si eres sincero, la puerta te habrá encontrado. Atención, la noche llegará pronto, enterrando al sol junto a todas las formas. Si eres tenaz, habrás de escarbar con fuerza. Si eres sincero, la puerta te habrá encontrado, te ha encontrado. La noche llegará pronto, enterrando al sol junto a todas las formas. Si eres tenaz, habrás de escarbar con fuerza. José Gassi Sampal. Ángela, ¿podrías aclarar más sobre sentimientos como traducciones culturales de las emociones? Sí, hay un sentimiento que es el más representativo y que la literatura, la poesía, la filosofía, pues lo han tratado desde hace 5.000 años, ¿no? Los famosos el amor y la muerte. El amor es un espejismo construido a base de películas vistas a nuestro alrededor, de ensalzamientos de unos sentimientos que básicamente son emocionales. En mis libros veis cómo hay estudios sobre la búsqueda de los genes que uno necesitaría para completarse y producir hijos más completos. Entonces, al parecer, pues de nuevo, el cerebro, la genética, nos manda y nosotros lo rebozamos con nuestros argumentos locales, con nuestros argumentos circunstanciales de nuestra cultura, de manera que nos resulte más convincente, nos levante sentimientos a los que agarrarnos, y esos sentimientos estimulantes y apasionados pues son los que nos parecen que es la causa. Podemos hablar de ellos, podemos acariciarles, podemos vestirles de mil maneras, pero la clave es mucho más profunda. Se trata de la supervivencia de la especie. Y ese es el motivo por el que el sexo es tan atractivo, tan magnífico, tan intenso. Tiene que serlo, porque si no, la especie desaparecería. Y lo mismo, el miedo a la muerte, cuestión de supervivencia. Nadie se ha muerto y lo ha contado. Por lo tanto, no sabemos qué es la muerte. Suponemos que es el último momento de la vida. Allí donde hay extinción, decimos en el budismo. La conciencia se extingue. Entonces las especulaciones y las filosofías sobre la muerte pueden ser 1 millón, 2, 3, 5, me es igual, 700.000 millones, lo cual no significa que estén ni acertados ni aproximados. ¿Te sirve de momento?
Ángela. Sí, gracias. Se comprende que es la traducción egótica de algo más profundo, el sentimiento. O sea, lo más primitivo e incondicionado es la emoción. Todo esto son palabras, por supuesto, pero que señalan la luna, señalan una dirección que cada uno tiene que experimentar. Y desde luego no son las concepciones dogmáticas, tradicionales, convencionales, populares, de las culturas en general. Hay muchos pueblos todavía en los que las mujeres son fecundadas por los dioses. No recuerdo si fue en Nueva Zelanda cuando los ingleses llevaron cerdos como regalo para comer y sobrevivir, porque pasaban mucho hambre. Y entonces, pues se comieron a todos los machos, porque como a las hembras las fecundaban los dioses, ¿para qué eran necesarios? Y así sucesivamente. Hay anécdotas en antropología, pues así, ¿no? En otros no es el macho hombre el que fecunda a la mujer, sino la familia. Por eso los hijos son hijos de su madre, pero no lo son de su padre. Son hijos de sus tíos, los hermanos de su madre. En fin, todas las variaciones que uno pueda imaginar. Holcín y Flair. Amor, kilos de apego, ¿verdad? Kilos, toneladas de apego. La clave de la palabra amor, tal y como yo la estoy explicando ahora, como algo superficial y egótico, está condicionado, está aprendido. Hay países donde no existe nada de esto, ¿no? Pero en nuestra cultura occidental es la clave del romanticismo. Se dice que lo inventaron en la Edad Media. Los juglares, los poetas, los que iban contando cuentos de corte en corte, de pueblo en pueblo. Y antes lo que había era pues algo mucho más sencillo, intercambio de emociones, ¿no? Fusión. Con eso vamos a lo más grueso, a lo más elemental, a lo más justificado, diríamos. ¿Queréis añadir algo más? Apego, condicionamiento, adicción, en un creciente de explicaciones, pues podríamos decir que también cuando se mezcla con el sexo, pues el sufrimiento es grande, cuando se convierte en una adicción, en una dependencia, pues uno cree que se va a morir, si le falta el objeto de su, entre comillas, amor, etcétera, etcétera, todo lo que queráis. Fijémonos nada más que podemos hacer un pequeño estudio sociológico sobre el título de las películas o el contenido de las películas. Si cogemos una cartelera, veremos que en todas las películas aparece el hombre y la mujer. Siempre son el motivo del principal del argumento, ¿no? Que es una pesadez, porque siempre son las mismas cosas. Si cogemos las canciones, pues los Blue Eyes y el Blue Sky y todas estas cosas de la luna, el cielo, tus ojos,
en fin, son reiterativos, aunque la gente, el cantante tenga 70 años, sigue con sus tópicos amorosos. Ya he escrito sobre esto y creo que es suficientemente sugerente, diciendo que el amor es un cajón desastre, es decir, es un recurso al que pretenden los más incapacitados para resolver sus propios problemas. Es decir, pretenden asociaciones, pues, de manera que sean los demás los que les hagan las cosas, porque ellos son incapaces. Un ejemplo tonto, pero eficaz, es el de: no, yo ni sé planchar ni pienso aprender. Yo no sé fregar los platos y tampoco pienso aprender. Eso es cosa de ella. Ni el suelo, ni lavar, ni esto, ni lo otro, ni nada. ¿Tú qué haces entonces? ¿A qué te dedicas? Como en los países árabes, a jugar con los amigos a las cartas. En fin, las culturas han ido pues discurriendo en el sentido de caminando por los vericuetos más insospechados, hasta el punto de que las mujeres son las que trabajan la tierra, se ocupan de la casa, de las comidas, las ropas, los hijos, de todo. Y el rey de la casa pues fuma y charla y juega a lo que sea de ese país. Pero luego, a la hora de cascarlas, pues hasta hay todas las modalidades, ¿no? De echarlas de casa, de pegarlas y hasta de llegar a matarlas. En fin, en el concilio no me acuerdo, hace 1200 años, que se votó sobre si las mujeres tenían alma o no, creo que ganaron los que decían que sí por 2 votos. Es decir, estaban totalmente igualados, la mitad decían que no. Pero bueno, de estos juegos, los civilizados humanos, pues hemos hecho barbaridades, pues en todos los países que hemos colonizado, ¿no? O sea, robar mujeres, por ejemplo, en Australia 20.000 las quitaron de sus familias, no saben quiénes son, de dónde vienen. Son las barbaridades del poder sin cabeza, La razón de la fuerza, no la fuerza de la razón. Para eso nos faltan todavía siglos. Estamos viendo cómo se asesinan mujeres, ¿no? Como 40 este año. Pero es curioso que no se hable de los hombres muertos a mano de mujeres. Yo llevo ya 10 años detrás de esos datos y cuando empecé a investigar eran 40 los hombres y 60 y tantas las mujeres. Pero ya sabéis, hay modas mentales, ¿no? Hay cosas que no se pueden tocar. ¿Algún comentario? Sí, Hunsin dice que el sonido va a saltos. ¿Bajo más la calidad? Bájala. Sí, yo ya estoy muy listo. A ver, pero los que escucháis y hacéis estas observaciones, después decir si se ha arreglado o no, porque Soquén se va a volver tarumba.
no sabe de los resultados de las modificaciones que hace. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario más? Entonces lo que yo propongo es el estudio pormenorizado, es decir, el saboreo de las sensaciones. Saborear las sensaciones que procedentes de la emocionabilidad son provocadas por la proximidad de una persona llamativa para uno. Y esa es una fuente de autenticidad. Es decir, que sea la propia naturaleza la escuchada, no al ego, sino a tu propia naturaleza escuchas y la sigues obedientemente. ¿Por dónde? Por donde ella te diga, por donde ella te sugiere que hay saboreo. El placer es una cosa humana, propia de la vida, pero no el placer condicionado, sino el no condicionado, el espontáneo, el libre. Supongo que estáis de acuerdo. Y esto es una aventura sin igual, claro, es lo mismo que investigarse uno mismo, que investigar la comida, que investigar la naturaleza, que investigar la huerta, que investigar la relación con los perros. Esto es naturalidad y esto es interminable. Con todo el desapego del mundo, como explicaba el otro día, ¿cuándo puede haber relación afectiva, amorosa, en el buen sentido, entre dos personas, sean del sexo que queráis, de la edad que queráis, de la raza que queráis, auténticas, relaciones auténticas? ¿Cuál es la condición que tienen que cumplir? Pues que sean desapegadas, que si se van, se fueron, que las cosas cambian. Ya, pero es que entonces si hay desapego, pues claro, si no hay miedo a la pérdida, no estás condicionado por la ganancia. ¿Se entiende? Ángela, sí. ¿Quién? Ángela, sí. Ángela Daidó Gasto. Cubió dice, ahora el sonido y la imagen no se cortan. Consín, ¿se cortan o no se cortan? En tu caso. Algo menos. Algo menos. Bueno. A ver, que son temas que interesan a todos. Es posible que no sugieran más. Y seguía. La práctica va liberando a las emociones del ego. Es divertido experimentarlo. Eso es. Eso es.
porque es práctica realización, no es la práctica para la realización, es una práctica realización, lo mismo que la masa y la energía, que es lo mismo, sí, pero tienen palabras distintas, pero es que las palabras son del ego. Entonces, la práctica es realización. ¿Realización de qué? De nuestra naturaleza. ¿Y eso a dónde conduce? Pues a hacer superfluo el ego. Ya no hay que rellenar con datos aprendidos la experiencia. Ya la experiencia es nuestra, es nosotros mismos. ¿No? ¿Se comprende eso? Pues sí. El temor a la pérdida y a la soledad. José, Gaso, que hay mucho miedo, muy necesaria la liberación, lo otro no es vida. Cuvió, parece evidente que si se pretende la no pérdida de la relación, estaremos condicionados por ello. La relación será falsa. Y si es falsa, ¿a dónde va a conducir? A la acción del ego que se convierte en destructor. ¿Se ve el círculo? Todo lo que no es libre es esclavo, y lo que es esclavo tiende a liberarse. Si no puede liberarse porque el condicionamiento es muy fuerte, destruirá. Esa es la clave de la destructividad del ego, del resentimiento, etc. Pues sí, nos obliga el apego a no atrevernos a dejar al otro vivir su vida. Por lo tanto, desapego y aire. Más. Insisto en que el desapego no es un asunto de fuerza de voluntad, ni siquiera de razonamiento. Es una realización el desapego. O sea, uno no se puede desapegar del amor, pero seguir apegado a ciertas costumbres propias. Eso es falso. ¿Se entiende? La liberación es par igual, va en todas las estructuras. La fuerza de voluntad no es la clave del Zen. O sea, por rechazo no podemos actuar. Por resentimiento sufre todo el mundo, eso es separado. El sufrimiento salpica a todo el mundo, porque es destructivo. Pues sí, que cada uno viva su experiencia. Uno sabe que todo pasa. José, el problema es que no se desacredita al ego. Si se pierde la fe en él, todo es más fácil. Pues sí, solo hay que dejar pasar. Y estudiar la cadena del condicionamiento dependiente, la dodécuple cadena. El que entienda eso ya está a mitad de camino. Hay que hacerlo con cada aprendiz. Ahí, de esa manera, se pierde el respeto y el miedo al ego. Uno descubre que es una sobreposición, que su ego no es él. Y como dice José, decías tú, ¿no? El último, el que decía eso, perder... El que habló después de José. Sí. Que hay mucho miedo. Claro, pero ¿qué es el miedo? El miedo es un sistema egótico de impedimenta.
fue Cuvier el que dijo: parece evidente que si se pretende la no pérdida de la relación, estaremos condicionados por ello. Y he añadido que provocaremos su destrucción, porque es artificial el agarre, el enganche, la adicción, la dependencia. Eso es artificial. Y eso que dice Honsing, que cada uno debe depender de su propia experiencia, ¿qué quiere decir? ¿De su verdadera experiencia o de la experiencia de su ego? Entendiendo como verdadera experiencia la de su auténtica naturaleza. Pensemos que la gente joven, que no va más allá del ego, aprecia la experiencia egótica como lo más grande. Es que esto fue una gran experiencia. Experimentar, viajar, estos que están yendo a China. Bueno, pues todo eso es un recorrido que mucha gente tiene que hacer para acumular sufrimiento y algún día decir basta ya me he cansado, ya es suficiente, y su propia naturaleza se lo hará pensar, se lo hará decir a cada uno de una manera, le dice has llegado a tu límite. Es decir, la auténtica realización sale de las semillas del Dharma, que son los sufrimientos, pero el que está harto de sufrir dice basta ya quiero salir de este estado. Bueno, pues ahora puedes empezar el camino. Cuando todo se acaba, hombre, todo empieza. No es casual, no es oportunidad, no es estadística, es vitalidad. Bueno, parece que os estáis animando un poco. Sí, José. Me refiero que hay que dejar al otro espacio para que realice sus experimentos con otras personas y verlo con la naturalidad que pueda, dejando libertad y espacio y dárselo a uno mismo. La clave está en el final. Es decir, los otros no existen si no existo yo. No son fantasmas. Es decir, los otros me dan la oportunidad de sentirme. No sé si me explico, no sé si me entendéis. El otro me da la oportunidad de sentirme yo. Nunca le sentiré a él como él, pero siempre me sentiré a mí como yo, como a mí. ¿Se entiende? Es decir, cuando hay fusión hay intercambio, pero hay intercambio de lo que uno tiene y de lo que uno recibe. De lo que da y de lo que recibe. Pero si lo que da y lo que recibe es resentimiento, muy mal. Si es experiencia egótica, muy mal. Tiene que tratarse de otra cosa. Sago no está, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántos hay ahora? 18. 18. ¿Cuántos Pedros hay? 2. Bueno, Pedro francés,
Enrique. Ese no está. No se ha conectado. Hace preguntas, pero luego no se conecta. Bueno, vamos con la práctica fácil. Práctica fácil. Consiste en seguir las instrucciones sin pensar. Así de fácil. Esto es lo que nos libera y atiende a nuestra naturaleza. Es ir más allá del ego, del me gusta y del no me gusta, de la opinión y de los miedos. Si tú estás concentrado, completamente concentrado, y para esto tienes que aprender, intentarlo una y otra vez, concentrar la atención en eso, no dejar de distraer, volver a concentrarte, hacer zazen, etc. Zazen sentado, zazen limpiando los platos, conduciendo, es decir, tu capacidad de alerta sube y tu capacidad de atención se concentra. Entonces, las instrucciones, seguirlas sin pensamientos, sin interrupciones. Ay, ahora voy a pensar, ahora se me ocurre no sé qué. No, corta. Cuando se trata de pensar, piensa. Pero cuando se trata de hacer, haz. El zen es acción. A que no hay miedos cuando estás concentrado. A que no hay prejuicios, a que no hay juicios. Pues entonces, si estás concentrado la mayor parte del día, estarás haciendo con tu cuerpo, tu naturaleza, y tu mente está descansando. ¿Acaso no nos libera fregar los platos? Sin pensar. Hazlo. Tú hazlo. No sigas diciendo, algún día freiré un huevo. Fríele. Es que es muy difícil el zen. No, es muy fácil. Rinzai, recordémosle. Lo difícil es prescindir de las preferencias, de las costumbres, de los hábitos. Hay que hacer un esfuerzo. Observa y comprobarás que cuando estás concentrado no hay mente. Cuando en el zazen te dices, me estoy distrayendo, respiración y postura, desaparece tu mente. No puedes pensar si estás concentrado en el cuerpo. No puedes pensar si estás concentrado en la acción, sea esta la que sea. Pero en vez de discutirlo o en vez de eliminarlo, hazlo. No digo que vayas al Everest, digo fregar los platos, el suelo, ordenar las cosas. No hablo de cosas difíciles, son las cosas que hacemos todos los días. Lavarnos, conducir, ir al baño, poner la lavadora. Estoy hablando de las cosas corrientes, cotidianas, de cada día. Es decir, podemos estar practicando el zen, las enseñanzas de Buda, a cada segundo, y nos distraeremos, de acuerdo. Pero tú sigue 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Pues porque eso es vivir. Y un día te enterarás de que eso es vivir. Te caerás en la cuenta de que vivir es eso, no es otra cosa. No es una frase maravillosa, no es una llave que abre todas las cerraduras. Es algo que está en tu mano y puedes hacer y puedes no hacerlo, lo que quieras. La práctica parece un juego, pero no es un juego. Y los practicantes deberán dar pruebas de su práctica y de los cambios
que observan en su mente y en su cuerpo. Desapegos, debilitaciones del ego, pero concretos. Eso es lo que deben, esa es la comunicación con su maestro. Si es que le respetan, si no, pues hablarán de tontadas. Moverán la lengua, la sin hueso, que se dice por aquí, por los pueblos. Bueno, entonces os propongo, especialmente a los nuevos y a los viejos que quieran trabajar un poco, que me hagan una lista, que me escriban, que le manden a Soken lo que ahora, en este tiempo, en este mes, entienden por instrucciones. Instrucciones, ¿qué son ahora las instrucciones para ti? ¿Cuáles son las que llevas a la práctica? No me hables de uno de mis libros, por favor. Dime, ¿cuáles practicas? Bueno, no quiero olvidarme de decir que el día 30, el lunes, tenemos Zazen. ¿Algún comentario? Pedro Pereiro, Gas Radio. Hay que disponer de tiempo, hay que disponer de energías. Siempre digo lo mismo. Es que no he tenido tiempo. Vete a correr. Tú no quieres la lucidez. Quieres un regalo. No hay. Venga, más cositas. No sabe nada. Bueno, última chuleta. El cambio. Puesto que el miedo al cambio es uno de los acontecimientos mentales que obstaculizan la práctica. Ay, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué me voy a convertir? ¿Me gustaré? ¿No me gustaré? Ay. Pues puede observar a los más antiguos de la Sangha y hasta preguntar, si quiere, si sus cambios han supuesto disgustos, hecatombes, sufrimientos. ¿Por qué habría de ser así? Discurramos un poco. ¿Por qué la lucidez nos va a complicar la existencia y no al revés? No es difícil de entender. La lucidez sirve para bien orientar la existencia. Aunque sea una lucidez teórica, resultado de la lectura y comprensión de algunas de las enseñanzas de Buda. Porque, por supuesto, si se profundiza en las enseñanzas, la lucidez es mayor y la vida es mejor. O podemos llamarla la vida. O podemos olvidarnos
de llamarla la vida. Cuando se tiene un miedo ilusorio, es decir, un miedo a lo desconocido, inmotivado, no puedes creer que estés eligiendo algo. No te lo puedes creer de ti. Si tienes miedo, no estás eligiendo nada, está eligiendo por ti tu miedo. Estás condicionado por el miedo. Entonces no eliges lo que te conviene, lo que es bueno para vivir, lo que es vivir. ¿Cómo puede sentirse alguien cuyo miedo condicione su experiencia? Ya es mucho decir que ese no está viviendo, que es un cadáver viviente. Pero bueno, ¿cómo se puede sentir? Alguien que identifica que hace las cosas por miedo. Que su experiencia está condicionada por su miedo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir bien? Sin embargo, quiere sentirse bien, ¿no? Pues es muy fácil, prescinde de tu miedo. ¿Cómo se prescinde del miedo? Practicando. No hay miedo cuando practicas, no hay pensamientos ni sentimientos de temor, porque estás en lo que tienes entre manos. Hazlo, concéntrate, haz varias pruebas en varias situaciones. Y verás que liberación, que tranquilización, que bien estás, ni bien ni mal, más allá de bien o de mal, estás en equilibrio natural. Pues ahora le pedís a los reyes que os traigan equilibrio natural, que estamos en la temporada. Y a lo mejor lo venden en el Corte Inglés, en Carrefour. ¿Tú has visto que vendan? No. Bueno. ¿Qué? José, ¿qué pasa, José? Gas. El condicionamiento se produce justo después del nacimiento según la lócuple cadena del condicionamiento. Es una pregunta. Es una pregunta. Sí. El condicionamiento se produce justo después del nacimiento según la lócuple cadena del condicionamiento. Dependiente, que es la construcción del ego, evidente. Incluso antes del nacimiento. Sabemos que el feto aprende música, aprende palabras, aprende muchas cosas. Así que antes del nacimiento. El condicionamiento funciona desde que se tiene una conciencia sensible. ¿Y qué papel juega el factor genético en él? Pues este es anterior. No lo entiendo. No lo entiendo muy bien, Gas. Yo tampoco he entendido lo que dices. ¿Y qué papel juega? A ver. El factor genético en él. En el condicionamiento. Pues este es anterior. Pues el condicionamiento no. Es anterior, no puede ser anterior. La genética es anterior al condicionamiento. Pero vamos a llamarlo al condicionamiento, vamos a llamarlo aprendizaje. Entonces todos los seres tienen la capacidad de aprendizaje. Nosotros también, solo que nos hemos pasado. ¿Por qué? Porque hablamos. ¿Por qué? Porque hablamos. Pues porque hemos hipertrofiado los matices del significado de las palabras. Y hemos desencadenado un conflicto histórico de situaciones, de lo que a mí me conviene, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me va, de lo que a mí me interesa, de lo que a mí
etcétera, etcétera, yo y lo mío, yo y lo mío, yo y lo mío. Es decir, cuando hace 7.000 o 10.000 años, que es cuando dicen que se empieza a construir el lenguaje porque había demasiada gente, porque la gente ya se estabilizaba en unos lugares donde la supervivencia era más fácil, donde empieza la domesticación de los animales, y entonces había conflictos porque un es muy difícil de matizar, entonces empiezan a aparecer palabras. Bueno, pues esas palabras en ese momento condicionaban poco. Y a medida que la cultura se iba desarrollando, cultura entre comillas, podríamos llamarlo anticultura, depende de... Ahora hablaré de esto. A medida que se iba complexificando, los conflictos iban aumentando, no tenemos más que mirar la historia, pero la capacidad de aprendizaje pues es anterior. Como podemos ver en las ratas, en los perros, en los cocodrilos, en todo el mundo aprende. Todo el mundo, mediante el aprendizaje, consigue sobrevivir. Y a los chimpancés, la de instrumentos que son capaces de producir, según últimos estudios, hasta 30. Los de otros sitios, 15 instrumentos, para sacar las hormigas de un palo, una piedra para las nueces, etc. Pero es que hay un lemur que tiene un dedo larguísimo que saca, con el que saca los gusanitos de los troncos. Y eso lo ha aprendido hace millones de años, porque un dedo no se alarga y se adelgaza en 4 días. O un pájaro insectívoro, pues coge una varita, lo mismo que un chimpancé, y además la recorta según el tamaño y la vuelve a cortar para que entre en un agujero donde hay una oruga. Pincha la oruga y la saca. Bueno, y todos los días están aprendiendo a buscar comida, que los humanos, en fin, los osos polares se acercan a las casas. Cierto tipo de ciervos, lo digo en mis libros sobre animales, pues se acercan a las casas en la India donde solamente hay vegetarianos y andan por las calles porque se sienten más protegidos. Allí no va a ir el tigre. Todos, es un aprendizaje continuo. Y la especie que no progresa adaptándose, como el señor Darwin, chapó, el señor Darwin explicaba, la especie que no aprende y no se adapta a los cambios desaparece. Homenaje al señor Darwin, cuyas teorías fueron aceptadas mucho tiempo después de haber expuesto el origen de las especies y todo eso, de manos de los científicos. El miedo, ¿a dónde conduce esto? Horror, sacrilegio. Así que la genética abre esas posibilidades que se cumplen en la relación con el ambiente, aprendizaje. Cuando a veces digo nada tiene significado, reduzco a cero, como hacía Buda, los condicionamientos. O sea, no se trata de unas ideas que son aceptadas y unas ideas que sean equivocadas. ¿Quién es el juez para esto? La lucha de las ideologías es eso. No, Buda parte de cero, dice desapego total. Aquí hay un nadie, no un alguien así, un alguien así, no, nadie.
Nada tiene significado, ni mente, ni Buda, ni algo. Nada. Y ahora vamos a encontrarnos con todas las cosas que no tienen nombre, con todos los seres que no tienen nombre. Y entonces es posible que podamos verles tal cual son las cosas y los seres, la talidad, tal cual, talidad, tal cual son. Ese es nuestro propósito de desarrollo de nuestra naturaleza, hasta llegar o ir llegando a ver las cosas tal y como son, sin intermediarios, traductores, personajes lejanos, cercanos de la cultura, de mí mismo. No, cero. Fantástico. Nada de fantástico, formidable, quiero decir. La realidad no tiene significado. Tú te puedes comer una tortilla de patata sin nombre. Le sobra el nombre. ¿A que sí? El nombre no le añade ni le quita. Prescinde. Prescinde a la hora de arrascar en la realidad. Ahora, a la hora de tratar con el cartero o encargar un cristal, pues claro, tienes que hablar. Pero, amigo, si hablas concretamente, tu mente va a seguir lúcida. Pero si discutes, es decir, tratas de imponerte, si luchas, si defiendes todo lo que tenga dos polos, estás haciendo el caldo gordo a tu ego. Eso es lo que decimos que son las cuestiones inconducentes. No conducen a la realización, no conducen a la lucidez. Hablar de deportes, hablar de hombres o mujeres, hablar de dinero, hablar de religión. En cuanto hay opiniones, leña. Nuestro ego se va a ensoberbecer, a enorgullecer y a tratar de poner por encima de los demás y ganarles. ¿Y ganar para qué? Eso hay que vaciarlo, hay que pinchar ese globo. ¿Qué se trata de ganar qué? Hace un rato corregía el texto que está escribiendo Ishirio de charlas anteriores y añadía algunas cosas sobre las grandes obras de la humanidad, ¿no? Pues las pirámides de Egipto, las de Teotihuacán, las de aquí y de allá, los grandes puentes, las catedrales, los edificios de 100 pisos. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Somos más listos, más inteligentes? ¿Penetramos más en nuestra conciencia? Al contrario, no son más que erecciones del orgullo, monumentalismos, divinizaciones del ego. ¿Cuántas civilizaciones habrá bajo el agua? Enterradas en la arena, en la tierra. Docenas y docenas y docenas y docenas. Toynbee decía que habían pasado 21 civilizaciones, y esto lo decía hace muchos años. No queda nada. Igual que de los egos, pretender la permanencia es el signo del orgullo. La impermanencia nos dice: no dejes huella, camina sin ruido, no te ocupes de eso, ocúpate de vivir, ocúpate de despertar, ocúpate de ser tú mismo, ocúpate
de ver las cosas tal y como son. El orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo. La herencia griega, romana, fenicia, árabe, lo grande, lo impresionante, y que viene un tsunami, se lo lleva todo. Ya lo hemos visto. Viene una crisis financiera y se lo lleva todo. Viene un SIDA y se lo lleva casi todo. Y así nos perdemos de vivir. ¡Qué tontería! Pensando en que vamos a ser eternos, que vamos... Sí. El que quiera pues perder la vida en elucubraciones, pues que lo haga, porque ninguno somos importantes. Pero el que tenga intuición, pues que intuya. A ver qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es la llamada de la selva, ¿no? ¿Cuál es la llamada de este cuerpo que esta naturaleza nos ha regalado? Y mal atendemos, y nos distraemos, y perdemos media vida en tontas. Bueno, venga, estoy hablando mucho. ¿Qué os toca? Isidio, después de estar tanto tiempo encadenado, parece que da un poco de miedo echar a correr. Uno no sabe qué hacer con tanto eso. Sí, es fácil. Anda despacio, Isidio, no eches a correr, anda despacio. Así verás tu alrededor, tus pies serán pies en contacto con el suelo, como decía Buda. No corras, no corráis, que es peor. No corras, despacio. Te estás perdiendo muchas cosas. Tampoco se trata de ganarlas, pero están a tu alrededor. Aprende a mirar, aprende a contemplar. Aprende a soltar los obstáculos. Más, nada de miedo. Es que oyó comentar que en Tailandia o por ahí, un paraje natural lo habían destrozado para hacer una película y que el gobierno pues no estaba contento y a raíz del tsunami ha vuelto otra vez a estar bien. Lao Tse dice en uno de sus libros, me parece que es el Tao Te Ching, dice: la naturaleza te quita lo que te sobra y te da lo que te falta. Me gustó mucho leer eso. La naturaleza te quita lo que te sobra y te da lo que te falta. Fíjate tú qué manera de presentar el Dharma. Tan convincente, tan amable, tan abarcante. No dice, y a los guapos, no sé qué, y a los feos, no sé qué, y a las mujeres, no sé qué, a los hombres, no sé qué, a los futbolistas, no sé cuál, a los banqueros, no. Todos por igual. Nos va a quitar lo que nos sobra y nos va a dar lo que nos falta. Pero algo vamos a tener que hacer. No estar con la manita así. Va a haber que hacer algo.
Venga, los silenciosos, los callaos, los temerosos, los vergonzosos, los tal, los no sé cuál, que se destapen un poquitín. ¿Creéis que sirve para vivir esto? ¿O os estoy tratando de convencer de algo a lo que no estáis dispuestos? ¿O es irracional lo que digo? ¿O es inaceptable? Sabo, sí, por supuesto. Inaceptable, ¿eh? Bueno, no lo aceptes. Vamos chicos, despiértense. Ya queréis iros a la cama, buena hora, las 12. ¿Qué dices? Ángela, obviamente que ayuda a vivir aquí y ahora. Recordemos que si no conduce a la práctica, es un pegote, es un apósito, ¿cómo se llama eso? Es un, ¿cómo se dice? No, tapar un agujero, ¿cómo se dice? Sirio es un práctico tesoro, Senpai. Práctico tesoro. Honsin tinta. Tirita. Tirita, una tirita. Un tapón. Bueno, ya, como decía mi abuela, tú ya me has entendido, ¿no? Pues vale. José, una educación tardía, mucho agradecimiento. No, tardía, no digas eso. Mira mi juventud. No digas que es tardía. Es el momento justo. Es tu momento. Nada de tardía. Todo lo anterior ha sido necesario. No sé cuántos años tienes ni nada, pero como todo el mundo habrá sido terco en tus ilusiones, en tus sueños, hasta que te has cansado. Así que es el momento. Ha sido necesario todo eso. Un pasado estúpido, bien intencionado. No hay más. Bueno, pues el lunes hacen con una sola mente. Cuidaros.